Muy pero muy buenos días, queridos amigos. ¿Cómo andan ustedes hoy? Esperamos de corazón que anden muy bien, que el Señor les bendiga. Es realmente un gusto poder tenerlos en esta ocasión y con mucha alegría lo hacemos. Hoy nos invita, nos congrega en este momento, unos minutitos antes de salir al día de trabajo, el capítulo número 17 del profeta Isaías. Y antes de leerlo o hacer referencia al contenido del capítulo, vamos a orar. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos muchísimas gracias porque nos permites en este momento poder tener unos minutos para reflexionar en tu palabra antes de empezar el día, Señor. Pedimos al Espíritu Santo que nos asista y pedimos por favor por aquellos amigos, seres queridos, suscriptores que están sufriendo en esta pandemia, que también seas con cada uno de ellos, de ellas, y que los consueles en este momento de dificultad. Ayúdanos a aprender del capítulo de hoy y que sea para nuestra enseñanza personal y espiritual también. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo de hoy se divide generalmente lo pueden dividir por los comentaristas que estudian, los teólogos que se especializan en la parte de las estructuras de los capítulos, de los libros. Podemos dividirlo en dos grandes sectores, la primera porción del 1 al 11 y del 12 al 14. Ahora, a mí me gustaría que ustedes sepan que se puede subdividir eso, porque a veces nos perdemos ese detalle y no lo tenemos en cuenta. Van a ver ustedes los versos 1 al 6, que se hace una descripción en sí de Damasco, pero es la capital de Siria, por lo tanto es para los sirios, y por ende también habla de Efraín, que es una referencia al reino de Israel, el reino del norte del pueblo de Dios. Noten ustedes en los versos 7 al 8 que habla acerca nuevamente del remanente que es fiel a Dios, un resto que mira a Dios y deja la idolatría a un lado. En los versos 9 al 11 habla de que cuando uno deja a Dios, noten ustedes que vienen las calamidades y vienen las repercusiones negativas ante nuestros planes, nuestros proyectos personales. Y finalmente en los versos 12 al 14 se ve el levantamiento de Dios en defensa de su pueblo nuevamente en esta porción de Isaías. Noten ustedes en los versículos 1 al 6 vamos a ver de que Damasco era una de las principales, si no la principal ciudad de los sirios. Noten ustedes que en conjunto se habla de Siria y Efraín como un pueblo que ha formado una alianza que había con el Israel del norte, con las 10 tribus del norte y esta nación pagana que era Siria. ¿Se acuerdan allí en el capítulo 7? Lo vimos, ustedes lo pueden ver con Resín y con Pekaj, ¿sí? Que hablaba acerca de esta coalición para enfrentar a Judá. En este capítulo, la diferencia con el capítulo 7 y 8, que Dios va a defender a su pueblo, se habla de castigos más extensos y específicos para esta nación. Esta destrucción que anuncia Isaías, vamos a ver de que no es la definitiva de Damasco, porque hoy en día inclusive existe, pero vamos a ver de que en los tiempos de Jeremías prácticamente se volvió a reconstruir esta nación. Van a ver ustedes que de ser una ciudad capitalina pasó a ser un montón de ruinas. En el versículo 2 habla de rebaños que van a vivir, que van a morar en esta nación. Allí en el versículo 3 Dios toma como algo en conjunto tanto a Israel o Efraín como a su vez el pueblo sirio, por el hecho de que están en conjunto como una coalición completa que se ha pertrechado, ¿no? Que se ha formado en esta descripción. En el versículo 4 se enfatiza la caída de Israel del norte. Noten ustedes que dice: aquel día disminuirá la gloria de Jacob y enflaquecerá la gordura de su cuerpo. Es decir,
haciendo alusión a un cuerpo, iba a perder forma, iba a perder musculatura, por lo tanto iba a perder fuerza, iba a declinar las 10 tribus. Por ende, esta profecía de Isaías tiene que haber sido descrita antes del año 723 y 722 de Jesucristo, cuando fue destruida esta parte del pueblo de Dios. En los versículos 5 y 6 se hace comparaciones de cómo va a ser zarandeado, sacudido el pueblo de Dios. En primera instancia el pueblo de Israel, y en segunda instancia el mensaje en sí de Isaías para Judá, pero también habla de cómo iba a ser destruido el Israel del norte. Y van a ver ustedes que se lo compara a un segador que sacude el grano y se sacuden las espigas. La segunda parábola tiene que ver con un zarandeo, con un sacudón. Y la tercera habla de una especie de sacudida hacia un olivo, que quedan algunas pocas aceitunas arriba en la copa del árbol, y también en sus extremidades de las ramas quedan otras pocas más, haciendo alusión de que iba a ser diezmado el pueblo de Dios en su momento. El profeta de la esperanza, el profeta Isaías, habla nuevamente del remanente que se mantendrá mirando a Dios, mirando al invisible. Mirar a Dios significa un acto de comunión, de confianza, de fe, de interacción con el Dios del cielo. Noten ustedes que en los versículos allí 7 y 8 dice: aquel día el hombre volverá la mirada hacia su Creador y sus ojos mirarán al Santo de Israel. Ya no volverá la mirada hacia los altares que son obra de sus manos, ni mirará hacia los postes sagrados y los altares de incienso que fabrican sus dedos. Hace un contraste entre la idolatría o los dioses paganos, las divinidades idolátricas que tiene el pueblo o que han llegado al pueblo de Dios, y también en el pueblo de los sirios. Y vamos a ver que Dios lo contrasta a una actitud del remanente. Habrá un grupo que aprenderá la lección. Quizá es un remanente o que se mantuvo fiel, o que son gente que aprendió a confiar en Dios y nuevamente va a volver a los caminos del Dios de los cielos. En los versículos 9 al 11 vamos a encontrar algunos detalles interesantes. En el versículo 9 ustedes van a encontrar que se hace referencia o alusión a las ciudades de refugio, que van a quedar como un estado de desolación completa. Eran ciudades donde aquellos que se habían comportado de manera incorrecta legalmente o civilmente tenían protección en esas ciudades de refugio. Había todo un sistema legal que analizaba la situación legal, moral, ética de cada persona que llegaba allí, y el enemigo no podía, o el dañado por esa persona no podía lastimar en ese lugar. Noten ustedes que esos lugares donde se amparaba al que estaba en situación difícil iban a ser un lugar de desolación. Noten ustedes que en el versículo 10 se habla de Dios como la roca de su pueblo, Dios como la defensa, como el refugio. Pero cuando uno se aparta y empieza a interactuar con fuentes idolátricas, uno no puede tener la bendición de Dios. Por eso se cuenta en el versículo 11 que todos los planes de cosecha, de sembrío que tenía el pueblo iban a caducar, iban a ser alterados los planes que el pueblo se propusiera. Noten ustedes que hay dos interpretaciones. Se habla en el verso, por ejemplo, 10 dice: por eso plantas plantaciones deliciosas e injertas gajos extranjeros. Se puede hacer alusión a el anhelo de sembrar plantas exóticas, muy caras,
como por ejemplo el trigo, la cebada, eran fuente de sostén, de alimentación al pueblo. O algunos creen, de manera metafórica, se está haciendo alusión al dios Adonis, que era el dios de la primavera o el dios de las plantaciones, que se buscó refugio en ese dios, pero no se encontró. Van a ver de que en un día ese dios parece que respondió, que hizo crecer, pero van a ver a la larga que ese dios no puede darle la bendición de la prosperidad material, económica, en las plantaciones que se propone aquí el pueblo. Y finalmente se habla de la llegada de naciones o de una nación en sentido de una congregación, una multitud de personas que integran esta nación. Allí en Isaías 8, 7 y 8 se habla o se hace alusión, ¿se acuerdan que hablábamos de la comparación entre las aguas tranquilas del Siloé y también las aguas torrentosas que iba a traer Asiria, ¿no? Que iba a llegar a lastimar, a dañar a Siria y también a el pueblo de Israel en el norte? Noten ustedes que aquí se habla de naciones o de conjunto, tumulto de personas que como aguas torrentosas llegarán hasta el pueblo sirio y también al del pueblo de Dios. Pero el versículo 13 habla de que Dios le dará protección, defensa, refugio a su pueblo. Se compara a los enemigos del pueblo de Dios con paja y también flores. Se describe de esta manera comentando o haciendo alusión a la fragilidad, a la debilidad, a la finitud de la potencia de los adversarios que llegarán del pueblo de Dios. Habla allí en el versículo 14 que la tristeza, la desesperación, la angustia, el desconsuelo llegará a su fin. El Dios de los cielos termina este capítulo dando aliento al lector. Dice: al atardecer sobreviene el espanto, antes del amanecer ya no existen más. Y luego dice: esta es la parte de los que nos despojan y la suerte de los que nos saquean. Es interesante que en el final del capítulo Dios nos dice: yo tengo un plan para el que es fiel a mí. Por eso debemos concluir el capítulo de hoy con algunos detalles importantes. Dios tiene planes para las grandes ciudades. Dios no se ha olvidado de los lugares cosmopolitas. Dios tiene en sus planes a las grandes ciudades y hace planes con ellas. Hace llamado de diferentes maneras para cada persona que está en estos lugares grandes, en estas grandes urbes. Él tiene, nuevamente repetimos, Él tiene el control de todo gobierno y de toda cabeza o autoridad civil. Queridas autoridades, queridos amigos, si tienen influencia, ustedes sepan que alguien mayor a ustedes los gobierna. Alguien está al tanto de toda la situación que estamos pasando si algún gobernante ejerce de manera indebida su función. El juicio en el versículo 3 indica de que nadie queda exento del juicio. El juicio llega tanto para la casa de Dios como para el gentil. Y es interesante que el juicio de Dios comienza por la casa suya. Y es muy interesante que la Biblia habla de que aquellos que han recibido más luz son más responsables de los que no han recibido la luz de manera completa. Dios nos invita a formar parte de sus planes. Dios nos quiere involucrar, nos quiere incorporar en su proyecto personal. ¿Será que seremos parte de este remanente? Ojalá que sí. Y si nosotros hemos quizá mirado a los ídolos, hemos puesto metas, hemos puesto
elementos antes que la persona de Dios, como el trabajo, la familia, el dinero, etc. Nosotros aprendamos de lo que dicen los versos 7 y 8. Volvamos la mirada a Dios. Si no hemos mantenido fieles a Dios, gloria a Dios. Sigamos haciéndolo. Ojalá que podamos reflexionar en este capítulo. Les deseamos desde el canal Enseñanza Bíblica que Dios sea con cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, les acompañe. Queremos contarle que tenemos en una de las listas de reproducción estudios bíblicos para los que quieren ir avanzando. Son un poquito extensos, requieren un poquito más de lectura, pero son más que todo de análisis y estudio, así que están convidados para ir a indagar un poquito allí acerca de los contenidos que estamos subiendo. Dennos su apoyo, suscríbanse, compartan el canal y no olviden, por favor, que si hay algún pedido, alguna necesidad que podamos nosotros ayudarles, escriban, no tengan temor. Allí tienen mi correo perezequiel063@gmail.com. Hay un número ahí de WhatsApp, pueden escribir también, así que estamos en contacto por cualquier cosita. Dios les bendiga, que tengan un feliz día, que pasen muy, pero muy bien hoy y cuídense mucho. Será hasta luego y con gusto nos veremos en la próxima.